Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, este programa de Noticias Monumental, que es una producción de Central de Radios, y en el que llevamos todos los días los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, recordándoles todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden volver a observar esta noche en Canal 2 a las 7:30, lo pueden volver a escuchar en la radio a las 9:30 y pueden disfrutar también de los servicios de podcast en Spotify, en Google Podcast y en iTunes, también una hora después de que termine el programa. La inteligencia artificial es sin duda uno de los temas más importantes de la actualidad y uno lo ve, como se llama el programa, por cierto, respecto al matiz que se le quiera dar. Hay gente que se asusta un montón respecto a la inteligencia artificial, hay gente que está muy esperanzada respecto a la inteligencia artificial, pero realmente llegamos a muy poco entendimiento de qué es lo que significa la inteligencia artificial y los aportes que le puede dar a Costa Rica, particularmente comparado en un sistema multinacional con las competencias que tienen otros países. Yo hoy tengo dos invitados para hablar de esto. Natalia Díaz es la gerente de comunicación para Latinoamérica de Microsoft. Natalia, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Randall. No, muchas gracias por estar aquí. Y Pablo González, que es director de investigación de Latinoamérica de Dakar Frontier. Pablo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Estábamos hablando de las bellezas de Costa Rica antes de empezar. Sí, es un país... Vino a pasear ya. Ya vine a pasear, efectivamente, es un país espectacular y tiene infraestructura además para el turismo espectacular, de las mejores que yo he visto, la gente súper amable, una belleza natural increíble. Ustedes tienen una joya entre sus manos, yo creo. A veces no nos damos cuenta, pero gracias por señalarlo. Sí. Nosotros queremos mucho a España. Muchas gracias. Lo queríamos más antes de que Keylor se fuera al París. Pero yo soy madridista y me dio muchísima pena. Sí, entonces sos de los nuestros. Y te diré que los madridistas de corazón, todos pensamos que fue una decisión injusta, así que con eso te lo digo todo. Sí, gracias. Yo sigo viendo los partidos del Real Madrid, pero creemos lo mismo. De hecho, este programa lo estamos grabando martes. Sí. Hoy juega el Real en Turquía, en la Champions. Es realmente muy complicado. Sí, bueno, no esperaba hablar de fútbol, pero ya que hablamos podemos hablar de todo. No, pero sí, nos jugamos ahí la clasificación, ¿no? Llevamos creo que solo un par de puntos. Sí. Y claro, el Real Madrid no se puede permitir jugar la UEFA League, creo que se llama ahora, que sí. Sería algo que no ha pasado. Desastre. Sería un desastre, sí. Vamos a ver qué pasa. Y Natalia, que vive en Miami, ¿venís frecuentemente a Costa Rica? Sí, un par de veces por año vengo y la verdad también me encanta. Coincido con el comentario de Pablo que los recursos naturales que tienen. Aquí tengo miedo a las alturas y logré hacer un día ziplining. ¿De verdad? En Jacó. Entonces me enamoraron con eso. Sí, ya se te pasó el miedo a las alturas. Ya. Bueno, bienvenidos ambos, además, y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Digo, es cuando vemos Terminator y las máquinas se vuelven locas y conquistan a la gente, Natalia. Bueno, yo te cuento un poco sobre esto. Creo que es importante considerar que la inteligencia artificial, como dices, mucha gente tiene la percepción que es Terminator, son los robots, pero nosotros vemos que la inteligencia artificial es tecnología que te ayuda a ver mejor, a aprender mejor y a percibir mejor. Uh-huh. Entonces, al final, lo que busca Microsoft específicamente con la inteligencia artificial es ampliar el ingenio humano. ¿Cómo podemos lograr nosotros aprovechar nuestras habilidades y ampliarlas mejor con la tecnología? Entonces es eso, es tecnología que ayuda a ver mejor, a percibir mejor y a aprender mejor. Pablo, ¿quieres agregar algo? Sí, desde el punto de vista de nuestro estudio, yo creo que uno de los grandes mitos de la destrucción de trabajo, la gente no tiene en cuenta que al final lo que está haciendo la inteligencia artificial es simplificar tareas, liberarnos de tareas que son poco productivas, uh-huh. Y la gente piensa que la inteligencia artificial va a reemplazar el 100% de las cosas que hacemos, lo cual estamos muy alejados todavía. Un ejemplo que te puedo dar, si yo a ti te libero el 35% de tu tiempo,
muy probablemente tú conserves tu trabajo. Con lo cual no hay una relación de 1 a 1 de ahorro de horas y despidos. Y además porque hay alternativas. Lo normal que ocurra es que a ti te asignen tareas nuevas o, en el mejor de los casos, que bueno, usted está trabajando demasiadas horas y le vamos a reducir su jornada laboral y además le vamos a pagar lo mismo o más. Y esto puede darse por los aumentos de productividad. Y por darle un dato, en Costa Rica hoy en día se trabaja un 28% más de horas que en Estados Unidos. Con lo cual, como mencionaba Natalia, ¿no? La inteligencia artificial puede mejorar la efectividad de muchas aplicaciones, pero incluso también nos puede mejorar la calidad de vida. Cuando yo trabajo en proyectos, a mí siempre me hace gracia una frase. Uno está reunido, ¿verdad? Y tengo una buena amiga que siempre me dice, ¿y aquí quién piensa? Que es justamente, bueno, un momento, paremos detengámonos de estar en la minucia, digamos, administrativa y algunas cosas que hay que hacer y pensemos un momento. Finalmente, el tiempo que nos aporta la inteligencia artificial nos permitirá pensar más. Claro. No, definitivamente. Un ejemplo muy puntual que te puedo dar. Digamos, hoy en día tú puedes tomar una presentación. Ahorita somos todos muy visuales y tenemos que compartir información de forma visual. ¿Cómo te ayuda la inteligencia artificial en ese tipo de cosas? Tú hoy puedes tomar una presentación en PowerPoint, por decirte algo, y puedes escribir una línea de tiempo en rengloncitos. Y luego la inteligencia artificial ya embebida, incorporada dentro de los productos, te puede ayudar a que creas una presentación que visualmente sea mucho más atractiva para la audiencia a la que tú vas a presentar. Claro. Entonces te puedes enfocar más tú en pensar cuál es el mensaje que quieres dar y dejar que la inteligencia artificial te ayude a diseñar el contenido de una forma visual para la audiencia. Entonces ese creo que es el tipo de cosas que la inteligencia artificial nos ayuda a trabajar de una forma mejor. Natalia, ayúdame a ilustrar todavía mejor ese ejemplo que me diste. Yo quiero hacer una presentación en PowerPoint para Paulo respecto al paso de Keylor Navas en el Real Madrid. Entonces hago una filmina en PowerPoint y entonces empiezo 2014, Mundial de Brasil, ¿ok? Lo escribo, Mundial de Brasil, Keylor brilla. 2015, Keylor llega al Real Madrid. 2016, Iker Casillas se va. 2017, no estoy seguro que eso sea por aquello. 2010, eso también fue injusto, por cierto. Sí, seguramente, injusticia entre paréntesis. 2017 es titular. 2017 gana la primera Champions. Ok, yo lo escribo así en texto, ¿verdad? Exacto. Y entonces le doy F5 y me sale la filmina y yo digo, uy, cuando yo me siente a hablar de eso todo el mundo se va a aburrir porque lo que va a ver es un montón de texto en la presentación que estoy haciendo. Exactamente. Entonces lo que ayuda la inteligencia artificial es que identifica que tú estás haciendo una lista, una línea de tiempo por el tipo de información que tú estás poniendo ahí. Entonces tú le das en el PowerPoint Designer, ellos te permite el programa identificar que esta es una línea de tiempo y te da sugerencias de cómo presentarlo visualmente de una forma que sea mucho más atractiva para tu audiencia. Y yo la termino escogiendo. Y tú la terminas escogiendo. Es una sugerencia y tú mismo puedes decir, ¿sabes qué? No, quiero presentarla así y está bien, pero también tienes la posibilidad de presentar un contenido que sea visualmente mucho más atractivo para la audiencia. Sí, a mí hace poco estuve en una reunión de empresarios y cuando conversé con algunos de ellos en el interfaz, me decían, bueno, es que la gente no se da cuenta de que la inteligencia artificial nos va a quitar un montón de trabajos. Y yo me acordaba, no sé si la vieron, supongo que sí, Tiempos Modernos de Chaplin, donde está Chaplin moviendo las tuercas, ¿verdad? Todo el día y todo el día y todo el día. Y yo decía, qué vacilón, porque en esa película de los 40, en los 40 no había, digamos, un temor a que llegara una máquina en ese instante a mover las tuercas como lo hacía Chaplin, ¿verdad? Es decir, no se veía como una amenaza al trabajo, sino como una facilitación del trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora sí hay ciertos sectores, Pablo, que lo ven como una amenaza en lugar de una facilitación que nos permitirá más tiempo y todos los beneficios que ustedes nos han contado. Bueno, lo que ocurre es que la percepción de velocidad es distinta. Cuando digo velocidad es de adopción y velocidad de simplificación de tareas y de automatización. Y hay muchísima gente diciendo que en revoluciones industriales anteriores el tiempo que uno tardaba en encontrar un trabajo, en poder reciclarse, era más rápido. Y ahora el miedo que existe es, bueno, yo pierdo mi trabajo, se van a crear trabajos nuevos, pero no voy a tener
digamos, la agilidad suficiente para aprender habilidades nuevas y poder adaptar esos trabajos y por tanto vas a tener tú este gap, ¿no? Y por eso que se habla tanto de la educación, de lo importante que es adelantarnos a esto y empezar ya desde las escuelas, en la universidad, a enseñar habilidades que sabemos que van a ser importantes para la inteligencia artificial. Y por darte 2 ejemplos, se habla mucho del pensamiento computacional, que no es solo programación, no solo la típica pantalla negra, ¿no? Y hacer código, sino que es en realidad aprender a resolver problemas con computadoras. Y luego está el tema de inteligencia emocional, que esto también se habla poco, pero realmente la inteligencia emocional es muy importante, entre otras cosas, porque es una de las áreas en las que vamos a conservar mayor ventaja en relación a las máquinas por un número mayor de años, aunque esto no va a ser para siempre, ¿no? Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Es simplemente el desacople que hay entre automatización y la velocidad en la que uno encuentra un trabajo nuevo que se dice que va a ser distinto esta vez. ¿Compartís criterio vos, Natalia, con eso? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que yendo al primer ejemplo que tú mencionabas, algo que es curioso pensar es en la época que teníamos carruajes con caballos. Habían ciertas profesiones que en ese momento existían. La persona que se encargaba de darle el mantenimiento al caballo, las cerraduras, la persona que conducía el coche, la persona que se encargaba de las ruedas y todo eso fue cambiando con la llegada de los autos, pero eso creó nuevas profesiones, creó nuevos mecánicos de autos. Entonces creo que también reentrenarnos y pensar que estamos cerrando esta década, arrancando una nueva década y pensando que existe la oportunidad también de todos reentrenarnos hacia nuevas habilidades. Definitivamente creo que es como lo que veníamos conversando ahorita con los puntos de vista de ustedes dos. Claro, pero además el momento en el que yo estipé el enter sigue siendo mi momento. Es decir, yo mantengo el control respecto al enter. Exacto. Eso es lo que hablamos cuando conversamos sobre ampliar el ingenio humano. Pensemos en profesiones, por ejemplo, como radiólogos, que tienen que revisar millones y millones de radiografías, de imágenes, y cómo la inteligencia artificial puede ayudarlos a identificar mejor, por ejemplo, tumores. Al final del día, el que hace el diagnóstico, el que identifica, sigue siendo el radiólogo, pero la inteligencia artificial o todo lo nuevo que está llegando permite que su profesión sea mejor. Al final, el que toma la decisión es el radiólogo sobre si esto es un tumor o no. El doctor es el que sigue tomando la decisión del tratamiento para un paciente, pero al final del día esto lo que ayuda es a que puedan tomar decisiones, digamos, mejores o ayudarlos a hacerlas más rápido, incluso a tomar decisiones más rápido. Me contaba un embajador costarricense en Suiza que en algún momento fue a un congreso en Suiza y tuvo la necesidad de ir al baño. Entonces fue al baño, orinó, y después de que orinó, el orinal le señaló una pantalla diciendo: urge que se revise, tiene el azúcar alto. Mira. Y entonces quedó, por supuesto que impresionado, salió donde un médico desde ahí, justamente para revisarse. A mí me pareció una maravilla, particularmente para los hombres que somos tan vagabundos para ir al médico, me pareció una maravilla esto que me contó el embajador costarricense en Europa. ¿Qué es lo más impresionante, Natalia, que has visto en inteligencia artificial vos? O que sepas que se camina, que vos dices, wow, eso es impresionante. Bueno, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, hace poco tuvimos un ejemplo de visualizar lo que puede ser el futuro, pero ahora, cosas que nos imaginamos nosotros que esto no podría ser posible. Como ver los supersónicos. Exacto. Ajá. Entonces, una ejecutiva hizo una simulación, ella es americana, vive en Estados Unidos y por el cargo que tiene requiere que ella vaya a muchos eventos a lo largo del año, eventos en distintos países donde ella no necesariamente habla todos los idiomas. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, mezclado con la nube, mezclado con realidad mixta, ella hace una demostración donde se pone un headset sobre su cabeza con unos lentes y genera una simulación de un holograma de ella. Okay. A través del entrenamiento de máquinas, entrenamiento de aprendizaje, ella da su presentación, pero el holograma la está dando en japonés. Entonces, esto ya es posible hoy con la tecnología. Volvemos a cosas que pueden ser impresionantes. Pero Natalia, perdón que te decepcione, eso no es nuevo.
Yo vi a la princesa Leia en Star Wars hacer eso en los primeros episodios. Exacto, pero son cosas que a nosotros nos parecerían imposibles que hoy sucedan con la tecnología y ya son posibles que, digamos, yo hablo inglés, español, portugués, pero yo no hablo japonés. Yo podría dar una presentación en japonés por medio de la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces creo que esas son cosas que últimamente he visto que me parecen impresionantes y que están disponibles hoy. Pero además tiene que ver, en el ejemplo que nos estás dando, con la transferencia de conocimiento. Es decir, el conocimiento va a dejar de ser, por ejemplo, hay un montón de libros académicos y de investigaciones en inglés. Bueno, hay una enorme población mundial que no habla inglés. Bueno, esto inmediatamente genera la transferencia de conocimiento. Exactamente, sí. Yo creo que ahora volvemos a lo mismo, de ampliar el ingenio humano y cómo podemos aprovechar la tecnología para todos poder aprovechar recursos que antes no era posible aprovechar por barreras que existían como el lenguaje. Ese es uno súper básico. También tenemos, digamos, aplicaciones que ahora nos permiten en tiempo real, si nosotros no compartimos el mismo idioma, poder entre nosotros dos hablarnos a través de esto, o incluso, vamos un paso más allá, hoy ya es posible ponerle subtítulos a tu presentación, digamos, estás dando tu presentación en español a una audiencia que solo habla inglés, por decirte algo, y ya le puedes poner los subtítulos, el sistema puede reconocer tu voz, reconocer que el idioma que estás hablando es español y transcribirlo traduciéndolo al inglés. Entonces creo que esas son herramientas que permiten ahora la transferencia de conocimiento, como dices tú. Ayer estaba con mi hijo de 13 años en la noche y me dice, ¿me puedes ayudar en mi tarea de francés? Y yo, pues, por supuesto que yo te ayudo con la tarea de francés. Entonces le dije, dame la rúbrica de la tarea para leerla. Bueno, entonces le dije, anda al cuarto, ahorita llego. Lo que hice fue que activé la cámara del teléfono, lo puse sobre el documento y por fin entendí qué era lo que había que evaluar. Bueno, es parte de la inteligencia artificial, Pablo. Sí, y de hecho me gustaría que Natalia comentara también sobre aplicaciones que existen para ayudar a gente que tiene alguna discapacidad. Sí. No, que esto también, he visto algún vídeo y me pareció bastante impresionante. Sí, yo creo que ese es un área que a mí personalmente me llama mucho la atención, especialmente cuando te explican que las discapacidades muchas veces es gente que nace o que por alguna circunstancia de la vida se genera una discapacidad, pero al final todos podemos tener en ciertos momentos discapacidad. Imagínate, por ejemplo, en un... sales tú aquí afuera hoy, digamos que está haciendo mucho sol y no logras ver tu pantalla. La tecnología hoy puede mostrarte el texto con mayor contraste, porque esa ya es una discapacidad, no puedes ver la pantalla como la podrías ver en condiciones naturales. Pero cuando lo llevamos a cómo logramos ampliar más ese ingenio humano, personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad visual, ahora la inteligencia artificial puede narrarles el entorno. Hay una aplicación que se llama Soundscape, un programa también que se llama Soundscape, donde una persona, está ahorita en prueba, pero una persona que tiene una discapacidad visual puede usar un headset o unos auriculares que le narren el entorno. Entonces puede decirle, mira, a tu derecha está la panadería tal. O a tu izquierda está tal tienda de comidas. Entonces la persona no solamente va siguiendo la ruta, digamos, de mi casa, voy de mi casa a la estación del metro, pero puedo ir viendo a través del sentido auditivo qué es lo que está a mi alrededor. Entonces eso me parece importantísimo. Y también con identificación, reconocimiento visual de la inteligencia artificial, se pueden usar aplicaciones para personas también con discapacidad visual que puedan entrenar su aplicación para identificar quién es quién. Entonces yo la puedo apuntar a tu cara y entrenar que eres tú, Randall. Cuando yo vuelva a apuntar la cámara me va a decir, Randall está enfrente tuyo. Entonces ese tipo de ayudas creo que ayuda a nivelar la cancha para todos y que todos tengan oportunidad. Sí, es muy interesante. De hecho, una tecnología parecida nos ha ayudado a ahorrar plata en los últimos años. Yo no sé cómo se le dice en Miami, y vos sos colombiana. Soy colombiana. ¿Cómo se dice en Colombia? ¿Cómo se dice en Miami, donde vivís? ¿O cómo se dice en España? Aquí les decimos guachimanes, son los tipos que llegan. En Colombia se les dice igual, por si acaso. Sí, cierto. Los que nos cuidan el carro cuando lo dejamos estacionado. Hasta hace algunos años, cuando íbamos a ir en reversa,
el guachimán se paraba atrás y decía, dele, 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 ¿verdad? Incluso se inventó una frase que dice, el golpe avisa. Sí. También lo usamos en Colombia. Sí, somos muy parecidos. Pero ahora hay unos detectores en los carros desde hace algunos años donde vas para atrás y te suena el pito de cercanía. Bueno, ese es el golpe avisa de el guachimán de antes, pero nos ha ahorrado un montón de plata en arreglos de carros, por ejemplo. Claro, Sí. claro. ¿Verdad? Sí. Y a veces en la simpleza o en la dinámica normal no nos damos cuenta, digamos, de los aportes diarios a esas situaciones. Yo no sé si en sus países pasaba, pero cuando yo estaba en la escuela, mi mamá invertía parte de lo poco que tenía comprando enciclopedias para hacer las tareas, ¿verdad? Igual en mi casa. Ahora, cualquiera de mis hijos llega y me dice, ¿qué es tal cosa? Y dura 10 segundos obteniendo absolutamente toda la información o las imágenes. Yo les decía, vean, ustedes no se dan cuenta de lo beneficiados que son. Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía que ir a la librería y decir, tienen una lámina de la conquista de América. Ahora solo pongo en Google Conquista de América Y ya está. y listo, tengo un montón de imágenes. ¿Qué es lo más impresionante que has visto en inteligencia artificial o que sabes que existe? Mira, he escuchado un caso que me llamó muchísimo la atención. ¿Tú te acuerdas del caso de Enron en Estados Unidos, que fue un escándalo brutal, ¿no? Que se cocinaron las cuentas de esta empresa? Sí. Y esto se llevó a juicio y hubo pues centenares de personas revisando todos los libros, todos los estados financieros de esa empresa, todas las transacciones que habían hecho, absolutamente todo. Y creo que tardaron, no sé si 6 o 8 meses en establecer las conexiones que daban lugar al establecimiento de delitos. Esto no me acuerdo ni qué año fue, pero los años 90 o algo así. Ahora a través de la inteligencia artificial y sobre todo con la parte de Machine Learning, uno puede entrenar a un algoritmo para que detecte ciertas relaciones y de hecho el Machine Learning lo que permite es que la máquina incluso lo pueda hacer mejor que nosotros. Y creo que se hizo un experimento en el que le dieron todos los documentos que habían usado todos estos analistas y la máquina tardó, no sé si fueron 8 horas, no solo en detectar las mismas conexiones que habían hecho las personas, sino que incluso encontró conexiones nuevas que hubieran llevado a un establecimiento de penas distintas en esos delitos. Entonces, usted imagínese, ¿no? Pasamos de 8 meses a 4 horas en el que un algoritmo que no tiene ningún contexto en absoluto sobre lo que ocurrió, se le dan algunas instrucciones, aprende solo y logra hacer esto de una forma muchísimo más eficiente, y así hay muchísimos casos. Pablo, ¿puedes contarme, disculpa que me meta en algo personal, pero puedes contarme en cuál década creciste de niño? Yo soy de la parte final de los millennials, yo nací en el 81. 81. Con lo cual, yo no tenía celulares, mi primer celular lo tuve con 18 años y era aquel Nokia de la serpiente. Ajá, sí, era buenísimo. Sí. Yo soy 8.2 y compartí. Sí, y yo me acuerdo de esos viajes que hacíamos, ¿no? en la escuela y estamos todos, al igual que están ahora en Instagram, nosotros estamos con la serpiente esa, ¿no? Sí, sí. Y a vos no te pasaba, yo tenía ese Sí. Nokia, creo que era el 6120, Sí. ¿verdad? Y cuando yo tuve el primero a los 18 años, cuando me metí a ver el menú, decía escribir mensajes. Yo decía, wow, hay otros países donde uno puede escribir mensajes desde el teléfono, digamos, algo que nos parece muy, muy común hoy. Te pregunté en cuál década creciste porque quería que hiciéramos una reflexión justamente respecto a cuán diferente hoy la vida de un montón de cosas que damos por sentadas, pero que en los 80 no existía, por ejemplo. Sí, totalmente. Y yo, de hecho, me siento afortunado de haber vivido en la época analógica. Sí. Porque a mí me da mucha pena ver adolescentes que están en un corrillo y no están hablando entre ellos, están todos imbuidos en el celular. Y es algo que ya como adultos nos sigue pasando, sobre todo si tenemos el celular en la mesa, pero yo creo que mi generación tiene una conciencia mayor de que estamos haciendo eso y de que es malo, ¿no? Muchas veces la tecnología nos tenía que acercar, en algunos casos nos aleja. Y bueno, simplemente hay que ser consciente. La tecnología tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene que aumentar lo que nos hace ser seres humanos, básicamente. Si yo te pongo en la mesa un cassette de música y un lápiz, Sí. ¿en qué pensás? Bueno, en rebobinar una cinta, Exactamente, ¿no? Sí. si era como una Sí. cinta. No, y el otro día, no sé qué veía, ¿no? El tiempo, un meme de estos, un meme. Ajá. ¿Cuánto tiempo tardábamos en grabar un cassette? ¿No? Y poníamos cara A, cara B, horas y horas, y luego Claro. se lo regalábamos, ¿no? A la chica que nos gustaba, al chico que nos gustaba.
y la gente, los chicos de hoy en día no saben el tiempo que lleva hacer una playlist. No, ellos la montan en Spotify, mandan el link y tardaron 5 minutos, ¿no? Entonces... Sí, o esperar sí. a que saliera la canción que a uno le gustaba Así para es, poner a sí. grabar. De hecho, te iba a decir, recordando esa situación, yo recuerdo cuando estaba en sexto grado quería hacer un cassette con la música que me gustaba. Y había una radio aquí en Costa Rica que de 5 a 6 de la tarde hacía complacencias. Entonces yo el lunes, ¿verdad? Llamaba y le decía al locutor, quiero, me acuerdo de la canción, quiero una de UB40, I Can't Fall in Love with You. Quiero esa canción, ¿verdad? Y por favor para grabar, además, para que no le hable encima, ¿verdad? Sí. Y entonces decía 3, 2, 1, ok, listo, ya tenía la primera canción del cassette. Pasaba el martes, entonces decía, ahora voy por la segunda, ¿verdad? No podía ir. O sea, prácticamente, y le cabían, si era de 90 minutos, le cabían unas 12, 13 canciones, y pasabas 13, 14 días armando un playlist. Pero ahora lo armas en cuestión de segundos, es impresionante. Sí, sí. Sí, yo creo que eso tiene su lado positivo y negativo, porque para nosotros era generar un sentido de paciencia, que las cosas no sucedían inmediatamente, que hoy es un poco distinto, ¿no? Hoy nos hemos acostumbrado a que todo es inmediato, todo sucede ya, y creo que hay algo lindo en eso, en saber que hay que esperar para que las cosas sucedan, las cosas así de antaño, las cosas que le tocaba a uno esforzarse para poder armar ese cassette con esas canciones, ¿no? Bueno, recientemente estuve en Colombia trabajando un documental internacional sobre los acuerdos de paz. Y entonces entrevisté a 2 personas que estuvieron muchos años secuestradas. Y había una de ellas que me llamó enormemente la atención porque me dijo, mira, el día que yo me escapé del secuestro, cuando llegó a un pueblo, llegó a un pueblo después de 6 años en la selva, le decían, ¿puedo tomarme una foto con usted? ¿Verdad? Cuando él iba en el helicóptero de rescate rumbo a Bogotá, le decían, ¿puedo tomarme una foto con usted? Le decían los soldados y el tipo decía, Randall, yo lo único que veía eran teléfonos por todo lado. Y yo decía, ¿pero quién llama? Claro. ¿Verdad? Porque era, ¿puedo tomarme una foto con usted? Pero sí, ¿pero quién me está llamando? No, es una cámara. O sea, realmente no tenía idea esta persona de que con el teléfono se tomaba fotografías. Otra persona que estuvo 12 años y me decía, Randall, yo no sabía que se había estrellado un transbordador. Estaba impresionado el día que conversé con él, y entonces salió en la conversación algo de un transbordador y me dijo, yo no sabía esto, o sea, no sabía que esto había pasado, no sabía, por ejemplo, el iPod, ¿verdad? No tenía, o sea, en su historia mental no tenía registro de que existiera, y yo decía, qué interesante, porque realmente nosotros nos apropiamos, particularmente las generaciones después de los 80s, nos apropiamos de un montón de cosas que creemos que eternamente fueron así, y realmente no eternamente fueron así. Exactamente. ¿Verdad? ¿En qué década creciste, Natalia? Fines de los 80, comienzo de los 90, soy del 86. Ok. O sea que todavía entro con ustedes en el Está mismo bien. grupo. Bienvenida, bienvenida. ¿Qué te acordás, además de la música, que hoy lo damos por sentado y antes era un poco más difícil? Yo creo que de experiencia personal, la comunicación inmediata. Yo a los 13 años me mudé a Estados Unidos y a los 13 años, ya tenía correo electrónico, pero todavía se usaba mandar cartas. Y yo tenía amigas que salieron de Colombia cuando yo tenía, no sé, 11, 10 años, donde no existía correo electrónico. Entonces nos mandábamos cartas y teníamos que escribirnos cómo estoy, qué ha pasado en mi vida, resumir los acontecimientos en 3 páginas. Entonces creo que eso es algo que recuerdo también con mucho cariño, recibir una carta escrita de puño y letra de alguien de cómo está su vida. Hoy damos por sentado que ni siquiera muchas veces no nos comunicamos con las personas porque vemos sus stories en Instagram y ya no sabemos qué es lo que pasó con su vida. Claro. En vez de buscar a esa persona y preguntarle qué ha pasado con tu vida. Ahora que lo decís, me acabo de percatar que tengo años de no oler eso. Había papel con olor. Sí. Mira, yo recuerdo algunas compañeras que lo llevaban a la escuela y ese olor era muy característico. Sí. Sí, ya no sé si existe todavía, pero bueno, voy a ir a buscar un día de esos porque me hizo falta el olor inmediatamente cuando Natalia estaba hablando. O cartas, ¿no? Que tenían como la tinta corrida porque la gente había llorado mientras la escribía, ¿no? Cosas así. Era tremendamente gráfico. Sí, totalmente. Qué bueno. ¿Qué dice el estudio que hicieron, Pablo? Perdón, ¿no? ¿Qué dice? Respecto a qué hicieron el estudio. Mira, estamos hablando mucho de tecnología y has mencionado antes el tema de la robótica y los miedos que trae. Este estudio lo que está intentando es desmitificar esta conversación y aportar un poquito de información basada en datos, basada en un estudio económico para entender exactamente
qué es lo que podemos esperar, ¿no? Entonces, lo que hemos medido es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo de Costa Rica, mirando una ola de dos impactos. La primera es la parte de automatización, simplificación de tareas y aumentos de productividad. Esto lleva a una reducción en las horas trabajadas, que es positiva. Pero hay un segundo impacto que es el del que se habla demasiado poco, que es en la parte de creación de industrias, que van a ser desarrolladas gracias a la inteligencia artificial. Ahí también hay una creación de empleo muy fuerte que hemos podido medir. El estudio habla de que Costa Rica podría crear, creo que es entre 22 y 68% de empleo nuevo, gracias a la inteligencia artificial. Y cómo dentro de esa creación de empleo pues está esta creación de industrias, pero luego hay un efecto cascada a través del cual las personas que están empleadas en estos nuevos trabajos, que por cierto también ganan más dinero, gastan más en la economía, y esto lleva todavía a una creación de empleo mayor. Entonces, es esta parte de efecto cascada donde yo creo que deberían de centrarse más las políticas públicas, las políticas de empresa, las de los ciudadanos, porque ahí es donde está la oportunidad de capturar este potencial que nos trae la inteligencia artificial. Sí. Déjame un segundo imaginarme ese círculo que acabas de relatar. En Costa Rica el desempleo es del 12%. Sí. ¿Verdad? Y el desempleo se conceptualiza. A veces pensamos que el desempleo es la gente que no tiene trabajo, y no es correcto. Es la gente que está buscando trabajo activamente y que no lo encuentra. En Costa Rica es el 12%. Tenemos un déficit fiscal altísimo, una desaceleración económica muy fuerte. Sí. Entonces, lo que me estás diciendo es que nosotros podríamos generar empleo para ese 12% de la población a través de la implementación de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, esa gente que trabaja nueva y que tiene fuentes de ingresos va a comprar cosas. Y a gastar. Sí. Y a gastar. Y eso genera dinamismo del mercado, lo que te genera un crecimiento inmediato y por lo tanto genera nuevos empleos. Totalmente cierto. Y por darte números, ya que estás hablando de la ralentización económica, la proyección creo que del gobierno este año es 0,4. Lo que pronostica el Banco Mundial, el Fondo Monetario, nosotros también que pronosticamos para la próxima década es 3,5. Y dentro de nuestros propios escenarios, en el escenario más pesimista de implementación máxima de inteligencia artificial, Costa Rica podría crecer al 5,6 de media, y en el escenario más optimista podría crecer al 7,8. Con lo cual un crecimiento muchísimo mayor. Con ese nivel de crecimiento el gobierno no tendría los problemas fiscales que tiene. Y por cierto, una cosa que no hemos medido en el estudio es qué pueden hacer los gobiernos en cuestión de nuevas inversiones públicas. Y todas las inversiones públicas suelen también crear empleo, ¿verdad? Y esto es lo que se habla mucho en el futuro, sobre todo en un entorno donde a lo mejor va a haber muchas cosas que las máquinas van a poder hacer. ¿Cuál es el papel de los gobiernos en la asistencia, en la parte de reentrenar, pero también en la creación de empleo? Claro, pero indirectamente también genera empleo, porque en este ejemplo que puse me brinqué una parte. Digamos que Randall está buscando trabajo. Se genera una fuente que tiene vinculada justamente con la inteligencia artificial y se genera un empleo en específico. Yo voy a ser el que diseñe los videos para que PowerPoint me recomiende cuando hago la lista esta de cronograma de Keylor Navas. Entonces, al yo tener trabajo, necesito salir a almorzar, ¿verdad? Necesito desplazarme, y además me antojo de comprar cosas y me compro cosas, además. Sí. Además necesito una computadora nueva para hacer eso que estoy haciendo. Cuando yo salgo a almorzar, trabajando con esto, y antes no salía, entonces le estoy generando fuente de empleo a quien me vende el almuerzo. Correcto. Y quien me vende el almuerzo está generándole fuente de empleo a quien distribuye los alimentos. Y el que distribuye los alimentos le da fuente de empleo a quien siembra los alimentos. Sí. Es decir, hay una cascada, digamos, de beneficio del empleo, si me lo permiten, especializado que genera la inteligencia artificial hacia los empleos más tradicionales. Sí, y yo te diría, este ciclo que has descrito realmente ocurre en cualquier ciclo de expansión económica, ¿verdad? Donde hay creación de empleo. ¿Qué es lo que es distinto con la inteligencia artificial? La recalificación. Nosotros estamos estimando que en una simulación de adopción máxima de inteligencia artificial, los empleos de alta calificación podrían crecer un 51% en Costa Rica, y se ven recalificaciones en todos los sectores de Costa Rica. ¿Eso en qué redunda? En salarios mayores.
obviamente tú tienes un trabajador que gracias a la inteligencia artificial te produce más y por tanto como empresa, como gobierno te puedes permitir también pagarle más, con lo cual este efecto cascada que tú has descrito se magnifica, porque de repente tienes una sociedad más rica, que tiene más dinero, que dices, puede ir a un restaurante, sí, puede ir a un restaurante, pero además puede gastarse probablemente un poquito más, pedirse ¿no? La carne está premium, o si eres vegano, no sé, algo que sea muy caro. No, todavía no. Creo que no va a pasar. Te puedes comprar un carro mejor, a lo mejor eres una familia de clase media muy trabajadora que nunca has podido tomarte vacaciones, a lo mejor ahora te las puedes tomar y te vas 2 semanas aquí a Manuel Antonio, te vas al Arenal y te gastas dinero en los hoteles. La gente que trabaja en los hoteles, por tanto, también tiene más dinero. Y la gente que a lo mejor es de renta un poquito más baja tiene empleo y por tanto lo puede reinvertir en la educación de sus hijos. Con lo cual tú creas un círculo virtuoso que con un puramente crecimiento económico no se suele dar. Yo hace un par de meses estaba conversando con el ministro de Ciencia y Tecnología costarricense, Luis Adrián Salazar, quien siempre está muy apuntado en esto. O sea, realmente él siempre me relata cosas, y es oyente habitual, así es que muchas gracias. Siempre me relata cosas que tienen que ver con la tecnología y con la inteligencia artificial que realmente lo deslumbran. De alguna manera, aunque no específicamente, ustedes pudieron ver cuál es la respuesta institucional costarricense al desarrollo de esta tecnología. Sí. Bueno, más que la respuesta, porque mentiría, no es decir, si queremos. Se puede hacer un análisis cualitativo y ahora te daré un par de ejemplos. Lo que sí hemos podido medir es, a día de hoy, cómo de preparado está Costa Rica para acelerar la adopción de inteligencia artificial. Y por otro lado, hemos medido cuál es la capacidad de Costa Rica de hacer partícipes a todos los ticos de los beneficios de la inteligencia artificial. Y de hecho tenemos un índice que llamamos índice de preparación para la inteligencia artificial, en inglés lo llamamos Readiness Index. Y ahí Costa Rica pues hemos visto que tiene una capacidad humana, ¿no? De capital humano súper buena sobre la que puede construir, y de hecho es el segundo mejor país de todos los países que hemos comparado, que son 7 en Latinoamérica, a la hora de conseguir que todos los ticos participen, ¿no? De esta gran fiesta que es la inteligencia artificial. ¿Qué ventaja tenemos en lo particular para estar de primeros en esos 7? Bueno, ustedes son segundos en la parte de participación. Me estaba robando el título. ¿Quién es el primero? Bueno, es Chile, en los 2 ejes, de hecho, es Chile. Pero yo te diría, fíjate, Costa Rica es un país que, según índices de transparencia internacional, es todavía más transparente que Chile. Es el segundo país menos corrupto de la región, lo cual es muy importante a la hora de que los ciudadanos de este país sientan que el gobierno está legislando de forma correcta en temas de ética, de inteligencia artificial. ¿El primero es Chile? Sí. Okay. Y una cosa muy, muy buena, porque yo creo que es la fundamental, es que este país tiene las tasas más altas de inversión en educación de toda Latinoamérica. 8% del PIB. 8% del PIB, correcto. Tiene la tasa más alta de población con título universitario, que creo es más del 22%, creo que es. Y también tiene la tasa más alta de habilidades digitales. Con lo cual Costa Rica tiene todos los elementos para acelerar la difusión de inteligencia artificial. Y ahora me voy a la parte de política, que no está medida en el estudio, pero sí me gusta ver las cosas que se están haciendo, y es, con una inversión tan fuerte en educación, ¿qué es lo que le falta a Costa Rica? Redirigir esa inversión hacia habilidades que van a ser relevantes o que ya lo son para la inteligencia artificial. Vuelvo al tema de pensamiento computacional, etcétera. Y ahí es donde hay que ver el sistema educativo y actualizarlo, ¿verdad? Otro tema es la flexibilidad laboral, ley de teletrabajo que acaba de aprobar Costa Rica. Y otro tema es en hacer que lo que se enseña en las escuelas sea relevante para el mundo del trabajo, y por esto la ley de educación dual publicada ayer. Exactamente, esta ley es súper positiva. Yo he escuchado que ha habido cierta reticencia por parte de estudiantes. Esto es en el mejor beneficio de ellos, porque realmente lo que va a hacer es que se estén capacitando con lo que necesita el mercado laboral. Uno no estudia por el placer de estudiar, a lo mejor si estudias filosofía sí, pero la mayor parte de nosotros estudiamos para luego encontrar un trabajo. Y en ese sentido yo creo que Costa Rica sí que está tomando muy buenas decisiones. Bueno, tenemos una altísima penetración de Internet, por ejemplo, y de telefonía celular,
tenemos 2,5 celulares por cabeza. Es la tasa más alta también de toda la región, sí. Sí, es que hay muy buenos planes. No, sí. no, pero sí. Todo el mundo tiene más de un celular a nombre sí. de cada uno de los costarricenses en edad productiva. Realmente es amplísima la penetración de Internet. Hay muy pocas zonas en el país donde no hay cobertura de Internet o de telefonía celular. Pero además, ahora que lo estabas diciendo, y te agradezco porque viene de una persona que no vive aquí comúnmente, hay decisiones históricas que hemos tomado que nos han permitido, perdón, voy a reformular, yo no entiendo a veces por qué como país, y aquí va una autocrítica, sí. Nos da tanto miedo hoy tomar decisiones cuando hemos tomado decisiones muy valientes a lo largo de los 2 siglos de historia que tenemos. Fuimos la tercera capital del mundo con electricidad, por ejemplo, iluminada eléctricamente, después de Londres y de Nueva York. En el 48 tomamos una decisión que era muy rara en ese momento, que fue decir, bueno, señores, no hay ejército. Eso era rarísimo, ahora lo vemos muy común, digamos, pero era rarísimo en ese instante, y eso nos permitió agarrar parte del presupuesto nacional y destinarlo justamente a educación a partir de la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Lo que nos diferenció, digamos, del resto de América Latina, que en la segunda mitad del siglo XX estaba metida en todas las dictaduras militares. Nosotros estábamos haciendo otra cosa diferente, sí. ¿Verdad? Eso fue lo segundo. Tercero, abrimos las telecomunicaciones relativamente temprano, abrimos la banca pública, abrimos los seguros, declaramos desde 1800 y pico en el gobierno de Jesús Jiménez la educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria. Es decir, realmente hemos avanzado muy fuertemente como para que ahora le tengamos miedo, digamos, algunas cosas que viendo hacia atrás son mucho, Natalia, mucho más sencillas, y aquí no te pido que te metas en temas nacionales, pero que son mucho más sencillas que digamos los retos que se nos vienen respecto a estos temas. Sí, yo creo que es importante no hacer caso omiso a los retos que genera la tecnología. Creo que es importante uno considerar que hay retos, pero las oportunidades son mayores. Entonces, ¿en dónde nos vamos a parar? Si nos vamos a quedar cerrados en no aprovechar las oportunidades por estar solo pensando en los retos, o si damos esos pasos para que nos ayude la tecnología a alcanzar lo que mencionaba Pablo, esas ventajas competitivas como país. Sí, ahí hace algunos años mi mamá seguía insistiendo en ir al banco a pagar los recibos, porque para ella era diferente, digamos, ver el recibo. Uh-huh. Un día eso me pasó que estaba en la casa de ella, y entonces le digo, mami, es que necesito darte no sé cuánta plata. Pásamelo por Simpemóvil. Simpemóvil es una tecnología que te permite hacer el depósito, evidentemente, desde el teléfono sin haber entrado al banco. Y entonces le dije, ¿cómo pasaste de pagar el recibo hace algunos años en el banco, cuando había posibilidad de pagarlo por internet, a hacer esto? Bueno, porque a veces no nos damos cuenta que conviviendo con la tecnología nos permite ir generando esas destrezas sin que estemos conscientes de que estamos aprendiendo. Digamos, simplemente nos adaptamos, y el ser humano tiene Natalia, tiene una altísima capacidad de adaptación. Sí, yo creo que lo lindo que estamos viendo ahora es esa readaptación o ese reentrenamiento. Uh-huh. Creo que si nos abrimos todos a la oportunidad nuevamente de aprovechar las nuevas cosas que vienen, nos permite a nosotros también crear valor de otra forma. Un ejemplo que doy es, muchos de nosotros, ayer en el evento que estábamos del tour de inteligencia artificial, presentaba uno de nuestros abogados sobre el rol de la inteligencia artificial en la sociedad. Y él comentaba, uno de los ejemplos que él mencionaba es que él, siendo abogado, ya utilizó la inteligencia artificial para crear un bot. Uh-huh. ¿Por qué un bot para él? Digamos, aprendió cómo crear un bot relativamente sencillo, porque él viaja mucho y hay mucha información que la gente siempre le está consultando, la última forma legal para hacer esto, o dónde está la política de la empresa de si puedo o no viajar de esta forma, información que ya existe, donde le consultan mucho, pero cuando él está viajando no tiene la posibilidad de contestar esas preguntas. Entonces creó un bot, este grupo creó un bot para eso, para que le conteste. Lograron explorar cómo crearlo, utilizar la información que ellos ya tenían y liberar tiempo para luego entrenarse en otras cosas. Entonces eso me parece interesante, como personas, digamos, yo no soy ingeniera, estoy del lado de comunicaciones, pero como personas que no tenemos esas habilidades podemos reentrenarnos y podemos aprender cosas nuevas para liberar nuestro tiempo, hacer las cosas que más nos gustan o las cosas que agregan más valor. Incluso en temas de comunicación,
el relato que vos generás de una sociedad informada realmente es, es apabullante la cantidad de información que hoy tenés, pero además no hay un mejor momento, seamos comunicadores o no seamos comunicadores, no hay un mejor momento de contar historias en la humanidad. O sea, es decir, así como nosotros podemos pensar que nuestros abuelos se sentaban en el jardín de la casa, contaron la historia, hoy pueden hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que te dicen, y es que la casa de fulano de tal se veía así cuando hace 20 años, y uno de verdad, sí, aquí está la foto. Y entonces, digamos, y le agregás, le sumás, le generás valor agregado, digamos, a esas experiencias también a través de la tecnología. Definitivamente. Creo que es lindo cuando uno logra también contar las historias del día a día, volviendo a temas más cotidianos, contar las historias mostrando las fotos de lo que uno vio, que a veces es difícil uno poder explicar, ¿no? Claro. Sí, es impresionante. Eso creo que es lindo también ahora con la tecnología. Sí, y me está recordando también los arqueólogos Sí. están usando inteligencia artificial cuando se encuentran una ruina para poder recrear cómo era la estructura exacta de ese edificio. Claro, ellos tienen información histórica de edificios en la misma zona, en aquella época, durante años, y pueden predecir cuál era la estructura más probable. Qué interesante. Claro, entonces ellos pueden recrear el edificio en 3 dimensiones y probablemente se le acerque mucho a cómo fue en la realidad. Imagínate ahora enseñarle a un estudiante en la escuela cómo eran ciertas de estas estructuras históricas que nosotros aprendíamos, volviendo un poco a lo que comentábamos al comienzo, cómo aprendíamos nosotros con una enciclopedia, viendo un libro, la foto de una ruina, ahora, o un dibujo de una ruina. Ahora podemos ver en tercera dimensión cómo visualizar cómo era esa ruina, o sea, cómo era ese coliseo, cómo era ese panteón, cómo eran esas estructuras que nosotros aprendíamos por medio de un papel, ahora lo podemos visualizar digitalmente. Ustedes me llevan a confesarme un montón de cosas. Un día yo estaba viendo un documental histórico, ¿verdad? Entonces había un arqueólogo que llegaba a unas ruinas, pero realmente, perdón al arqueólogo, pero las ruinas eran pedacitos de piedra, casi a nivel del piso. Decía, aquí se levantaba un gran templo, y yo intentaba imaginar el gran templo, porque lo que se veían eran un montón de piedritas en el piso, y yo decía, por Dios, ¿y cómo es un templo? O decía el tipo, aquí vivía en el pueblo, aquí está la división del baño, aquí está la cocina, y yo decía, ¿pero cómo se dio cuenta de eso? Porque lo que hay son 3 piedras en el piso. Bueno, hoy nosotros, más allá de él que se lo imagine, nosotros podemos no solo imaginarlo, sino observarlo. Sí. Como la ministra de Hacienda, si está escuchando el programa, seguramente estará observando el crecimiento económico que podríamos desarrollar con esto. Realmente pasar de un crecimiento medio de 3.5 de la economía anual a un 5.6, que creo que fue el límite más bajo que me diste, ¿verdad? El más bajo de los 2 posibles que hemos medido. Ok, el más bajo 5.6, más alto 7.8, perdón, ahí estoy sacando el forro. Ok, 5.6 a 7.8, hoy crecemos a 3.5, es más que duplicar el crecimiento anual. Sí. Realmente en un momento en que, no sé si en España pasa o en los Estados Unidos pasa, pero que cada vez que el Banco Central nuestro dice, bueno, este año la economía crecerá 4 más menos 1, ¿verdad? Entonces vamos de 3 a 5, ¿verdad? Y entonces viene a los 2 meses el Fondo Monetario Internacional y te dice, hice una revisión a la baja de su crecimiento económico, ya no es 4 más menos 1, sino 3 más menos 1. Al día siguiente el Banco Central costarricense hace una conferencia de prensa. Ya revisamos la expectativa, tiene razón el Fondo Monetario Internacional, vamos a bajar un poco más. Pasan 3 meses más y el Fondo Monetario, que nadie lo invitó a la fiesta, que estoy bromeando, que nadie le dijo, no digas eso, sale otra vez y dice, mira, volvimos a revisar a la baja, ahora es 2.8, ya no 3. Sí. ¿Verdad? Y entonces nos vamos en esa situación y cerramos un año creciendo al 2,5 o 3%. Y para quien nos está escuchando, esto tiene que ver directamente con usted. Ayer en Costa Rica se dio a conocer, por ejemplo, el ajuste salarial para el 2020. Entonces, el ajuste salarial para el 2020 que proponen los patronos es de 2,53%. Y alguien me decía hoy en la mañana, bueno, pero es que eso es muy poquito. Yo le dije, sí, por supuesto que es poquito, pero ¿por qué es poquito? Porque es justo la inflación, o sea, el cambio de precios de 2018 a 2019 es de 2,40, más 0,13, digamos, del aumento en la productividad nos da 2,53. Eso es lo que da la fórmula. Bueno, creciendo a una tasa del 7.8, siendo los más optimistas del mundo, nos podríamos generar también, que era lo que hablábamos en un momento, esa generación de riqueza, digamos, que se derrama, como si hubiera una copa encima, que se derrama sobre
sobre el resto de la población. Costa Rica entonces, además de Chile, pero ahora no tiene metro. Efectivamente, sí. Porque lo echaron a perder. Sí, los pobres, sí. Además de Chile, tiene ventajas competitivas en sus países más cercanos, Pablo, entonces. Bueno, en los países, no sé si son los más cercanos. Cuando digo cercano no estoy hablando de geografía, estoy hablando de situaciones parecidas. Todos los países del mundo tienen el potencial de acelerar el crecimiento. Esto es así. ¿Cuál es la ventaja que vemos en Latinoamérica? Que como lo normal es que empecemos por un nivel de productividad un poquito menor que el que pueda tener Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, realmente el potencial de aceleración es todavía mayor que en Estados Unidos, donde ellos ya tienen un nivel tecnológico más alto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, claramente hay una oportunidad muy fuerte de acelerar el crecimiento, como tú mencionas, también de crear una situación más holgada a nivel fiscal, donde el gobierno tenga más recursos. Que todos los países de América Latina tenemos exactamente la misma situación. Todos. Incluso te diría un país como Chile, que ahorró muchísimo en la época esta del ciclo de los commodities. Ellos han escogido no gastar mucho, tienen una responsabilidad fiscal muy fuerte y eso es un manejo pues, positivo de la economía porque ellos solamente consiguen ahorrar dinero para las vacas flacas, ¿no? Para la época de las vacas flacas. Claro, pero pensemos ahora que decís eso, los beneficios que podría traer no solo a Costa Rica, sino al mundo, la inteligencia artificial desde esa perspectiva. Los países que viven respecto a commodities, Ecuador, la semana tras anterior, ¿verdad? Entonces la economía de Ecuador siempre se mueve. Si el petróleo está bien, están súper bien. Si el petróleo cae de precio, están súper mal. O sea, realmente esa es la economía ecuatoriana, ¿verdad? Y entonces te impide tomar decisiones de política pública. Expresidente Correa, por ejemplo, viene y dice, bueno, no importa, hoy estamos en bonanza absolutamente petróleo, aquí están todos los beneficios que ustedes gusten. Bueno, realmente se hace insostenible y se vuelve una bala al pie cuando cae nuevamente la economía y vos dices, es que solo dependíamos del petróleo. Costa Rica aprendió en el inicio del siglo anterior, que solo exportábamos café, a diversificar, digamos, nuestros productos para no tener ese problema a la hora de que la economía internacional caiga o no. Sí. Bueno, la inteligencia artificial es independiente del commodity y eso le permite a los países desarrollar, digamos, aquí hay un dicho que no sé si se usa en algunos de sus países, pero es no poner todos los huevos en la misma canasta. Sí. Es decir, todos los huevos de una economía están puestos sobre un commodity. Bueno, la inteligencia artificial nos permite agarrar esos huevos que están en una canasta e ir distribuyéndolos en diferentes canastas por si se cae algo, que se quiebre uno de los huevos, pero que no se quiebren todos. Totalmente de acuerdo, Costa Rica hizo esa transformación, ahora es una sociedad basada en servicios, manufactura, incluso manufactura de alto valor tecnológico, y ese es el camino que deberían de transitar casi todos los países que dependen de una commodity. Te voy a dar otro ejemplo, incluso Arabia Saudí, que tiene unos ahorros espectaculares, ellos ya están haciendo un esfuerzo proactivo de diversificar su economía para que su economía no esté basada solo en el petróleo. Y esto es actuar de forma proactiva. Sí. Respecto a este avance, digamos, que podríamos notar en Latinoamérica, que sigue siendo Latinoamérica finalmente, digamos, respecto a un montón de cosas, Natalia, vos ves también ese enganche, digamos, entre inteligencia artificial y la generación de desarrollo y empleo en América Latina. Sí, definitivamente creo que está ahí. Yo creo que la oportunidad mayor, nuevamente regresando al tema de la educación y de reentrenarnos, creo que ese es un punto de partida importantísimo. Uno, desde la perspectiva de entender para las generaciones que vienen cuáles son las carreras del futuro. Creo que eso es importante, o sea, cómo logramos esa parte del empleo, las carreras del futuro, pero también para los que ya estamos trabajando, cómo logramos reentrenarnos. Claro. Algo que es interesante que lanzamos en estos días es el AI Business School en español. Entonces, las personas que quieren ya entender, ¿cómo puedo yo aprovechar, llevándolo al punto más táctico, cómo puedo yo aprovechar hoy la inteligencia artificial si yo trabajo en el sector de salud? Uno puede ir a estos recursos, reentrenarse. Es una escuela, está creado con INSEAD, que es una de las escuelas de posgrados más importantes del mundo, donde yo me puedo entrenar y puedo entender cómo puedo yo utilizar la inteligencia artificial en mi industria.
Entonces, para los que quieran entrar, les podemos compartir el recurso para que se entren. Es gratuito, pero creo que esas son las oportunidades que existen hoy, de cómo logro yo como empleado pensar en cómo puedo agregar mayor valor a mi empresa, cómo puedo utilizar la tecnología para cosas que quizás antes no nos estábamos planteando. Sí, claro, y que es muy interesante desde cualquier lugar donde trabajes. Yo tengo 15 años de estar aquí en la radio, por ejemplo, y yo recuerdo que cuando yo entré trabajábamos, solo transmitíamos radio. Uh-huh. Hoy, yo no sé si le pusieron atención a la historia completa que hice cuando empezamos de todos los dispositivos. Ok, yo hoy digo, bueno, que es interesante, en este instante nos están escuchando y viendo por Facebook Live. También nos están viendo por Canal 2. También pueden descargar el programa cuando usted guste, que eso rompió, digamos, completamente la barrera de la comunicación. Pueden en tiempo real decirme, me gusta el programa, no me gusta el programa, pregunte esto o no pregunte esto. Está Twitter, o sea, realmente, y eso es desde mi trabajo en la difusión. Ahora voy a mi trabajo en lo individual. Bueno, los cables internacionales, cuando yo entré aquí, entraban por una línea directa a una sola computadora donde venían impresos, digamos, los cables en corto. Hoy no, hoy entran a través de internet, grabamos en una aplicación de la computadora o del teléfono. Hoy nos vamos, recuerdo el Mundial de 2010, nos fuimos a Sudáfrica, por supuesto, a transmitirlo, y bueno, la transmisión era completamente sobre internet. Es decir, entonces dejamos de sufrir el delay que cuando uno transmitía, se iba a Sudáfrica, por ejemplo, y le cuento a los oyentes, uno se iba a Sudáfrica a transmitir un mundial de fútbol, ¿verdad? Desde el momento en que efectivamente venía la anotación hasta que usted escuchaba en Costa Rica gol por línea telefónica pasaba casi un minuto, ¿verdad? Hoy no, wow. Hoy es prácticamente inmediato, y eso desde este lado. Víctor es nuestro operador, es el funcionario de CDR que tiene más años de trabajar aquí. ¿Cuántos, Víctor? 30. Bueno, cuando vos hacías esto hace 25 años no era igual, ¿verdad? Y te tuviste que desarrollar. Y ahora ponen la cámara como si nada. Bueno, todo desde nuestro trabajo en salud, lo que les conté del embajador Tico en Suiza, sí. Pero también el expediente digital de cada persona, el tema de los radiólogos que Natalia nos ponía el ejemplo, desde cualquier otro. Es que realmente me cuesta mucho imaginarme una situación o una profesión o un oficio donde la inteligencia artificial no pueda cambiar algo. Te cuento un ejemplo adicional. Gracias. La semana pasada que estábamos en México en el tour de inteligencia artificial de Microsoft, mostraba una directora de tecnología de una cadena de supermercados, uh-huh, cómo ellos están aplicando la inteligencia artificial. Ella contaba que para su supermercado o su cadena de supermercados donde ella trabaja, la rotación que tienen de cajeros, el empleado que está en la caja digitando cada producto que va a sacar el cliente, uh-huh, tiene una rotación de casi el 200% anual. Entonces, entrenar nuevos empleados es algo, claro, muy costoso para ellos. Entonces, ahora llevemos la experiencia cuando nosotros entramos a un supermercado. Pensemos en cuál es el tipo de productos que nosotros tomamos, especialmente si vamos a la zona donde están las manzanas, las piñas, los bananos. Es muy difícil para un supermercado etiquetar esos productos, ponerle un código de barras. Uh-huh. Entonces, ¿qué están haciendo ellos ahora con la inteligencia artificial? Uniendo esto con el entrenamiento de los cajeros. La persona, digamos, yo soy la cliente, yo entré al supermercado, echo en mi carrito de compras manzanas, piñas y distintos productos, lechuga. Cuando llego a la caja y pongo mis productos en la bandita del cajero, uh-huh, el cajero del otro lado va poniendo esos productos sobre como la caja que ellos tienen. Pero la inteligencia artificial lo que ahora permite es que una cámara identifique el producto y dice, esto es lechuga, y ya el cajero no se tiene que aprender todos los códigos de PLU, claro, que normalmente se tenían que, uh-huh, aprender o mirar en un cuadernito. Entonces ya la inteligencia artificial permite que identifique, esto es una lechuga, el peso, uh-huh, indica que el precio es tanto, y eso agiliza mucho el entrenamiento de los cajeros. Entonces esa es una profesión que no nos imaginaríamos, claro, que podría ser impactada. Y tampoco hay una persona sentada poniendo una etiqueta a cada lechuga. Exactamente, porque además es difícil para ellos claro, manejar esto, y además hay mucha pérdida de alimentos a veces con eso, de no poder moverlos lo suficientemente. Claro, la circulación rápido de inventarios, el tema del seguimiento de los medicamentos. La semana pasada Costa Rica dio a conocer
que la Caja del Seguro Social, que es nuestra institución de seguridad social, genera pérdidas de medicamentos que se echaron a perder de casi $5 millones al mes. O sea, realmente es impresionante, ¿verdad? Porque por supuesto debe haber una persona parada frente al medicamento diciendo, uy, tengo que acordarme que esto se vence el otro mes y entonces tengo que ponerlo primero en el lugar donde lo sacaron y poner los otros de último. Bueno, eso lo arregla la inteligencia artificial. Total. En 2 momentos. Y más adelante nos van a recordar la inteligencia artificial que tenemos pausa comercial, ¿verdad? No, ese es Víctor que nos está recordando. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Regresamos, estamos hablando de inteligencia artificial y justamente cuando estamos grabando el programa, Víctor Peralta, que les contaba que es nuestro operador hoy en cabina, me trajo los discos en los que se grababan los cortos comerciales de 1976 en diciembre. Es ese, de acetato. Yo no entiendo cómo se graba, o sea, no he logrado comprender cómo se graban esto, pero gracias, Víctor, por el aporte. Pero es súper interesante. Antes había programas de radio, por lo menos aquí en Costa Rica había, donde el operador tenía 30 segundos para poner la canción. Entonces llamaba, yo recuerdo que mi papá me decía, mira, llámate a pedir una de, se llamaba Nubes, hablando de inteligencia artificial, se llamaba Nubes, y entonces me decía, pedí esa nadie la tiene. Y entonces la única vez que entré al aire le dije al locutor, Nubes, y entonces empezaba a sonar un relojito, porque si sonaban 30, si a los 30 segundos no la encontraba, perdían. Era Rupert Alvarado, el locutor de eso. 28 segundos y me puso la canción y yo decía, por Dios, voy a tener que buscar otra que no aparezca por ninguna. Rebuscada. Sí, hoy es muy fácil realmente, hoy nada más pones el nombre en la computadora y tener lista la canción. Es otra de las cosas en las que hemos simplificado la vida, pero que asumimos que siempre han estado ahí. El tema de las aplicaciones de transporte público, que han generado un desafío a lo largo del mundo por 2 cosas, más allá de cuál es. Uno, es que es una realidad que ahí está, o sea, no la pueden negar como Estado en ningún país del mundo. Pero la otra es que ningún país estaba listo para regular y todas las regulaciones son post aparición de eso. ¿Cómo hacemos para que las regulaciones que tienen que venir en esta materia a nivel de trabajo, a nivel de industria, no sean tardías, digamos, o impidan o atrasen de alguna forma el uso eficiente de la inteligencia artificial? Yo diría que hay que considerar algunas cosas. Creo que lo primero que quisiera rescatar de lo que acabas de mencionar es que con la llegada de este tipo de servicios llegaron a suplir una necesidad que había en el mercado. Y pensar en que se pueda detener eso o que ya no existe ese tipo de servicio para la sociedad es totalmente impensable porque llegó a suplir esa necesidad. Entonces creo que pasa lo mismo si lo trasladamos a la tecnología en términos generales. Pensar que uno puede detener el desarrollo de la inteligencia artificial, el crecimiento de estas tecnologías en nuestro día a día es totalmente, o sea, ya es imparable. Y cuando hablamos de cómo llegar a regular de cierta forma, creo que es importante considerar, Microsoft ha pensado en 6 principios de la ética para la inteligencia artificial, precisamente porque puede sonar un poco raro que una empresa tecnológica que quiera ser regulado, que esté pidiendo regulación, pero porque se ven ciertos riesgos donde es importante reconocer esos riesgos, como mencionaba anteriormente, para asegurar que podamos usar todos la inteligencia artificial desde un punto de vista responsable. Es importante considerar la privacidad, la seguridad, la inclusión, incluso que ciertas personas no se queden fuera. No sé si tú quieres comentar un poquito de eso, de los riesgos Pablo, que se vienen cuando dejamos gente fuera del uso de la tecnología. Sí, yo creo que el ejemplo que me viene a la cabeza es las mujeres, porque y no solo es en Costa Rica, en todos los países de Latinoamérica, sino todos los países del mundo en general. Se tiene la percepción equivocada de que los trabajos tecnológicos de programación son trabajos de hombres, lo cual es totalmente mentira. Y esto ha hecho que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que hoy en día en Costa Rica tienen una licenciatura en ingeniería, tecnología, matemáticas, etcétera, sea solo tengo aquí el número, creo que es el 33%.
Y el índice de participación laboral de la mujer también es menor, es 38% aquí en Costa Rica. Antes he mencionado que va a haber empleos nuevos, más calificados, mejor pagados. Uno no quiere ampliar la brecha que existe hoy entre hombre y mujer con la tecnología. La tecnología debería de servir justamente para lo contrario, ¿no? Para incluir más. El tema de la mujer es un ejemplo claro que hay que fomentar que las mujeres accedan a este tipo de estudios, ¿verdad? Y de trabajos. Pero también tenemos el tema de por renta, ¿verdad? Que toda la gente, independientemente de su renta, pueda acceder a educación de calidad y que todas las empresas, independientemente de su tamaño, también puedan acceder a estas tecnologías. De ahí la importancia de la nube, por ejemplo, porque la nube ahora permite evitar hacer inversiones millonarias en infraestructura tecnológica, porque esta inversión ya la hizo alguien por ti, ¿no? Claro. Sí, no decimos, uy, tenemos que comprar un servidor carísimo para guardar toda esta información. Hace poco hubo creo que el año pasado hubo un estudio de una universidad pública que decía que si nosotros agregábamos al mercado, ¿verdad?, las mujeres que hoy están, digamos, en trabajo doméstico, tendríamos un crecimiento económico pleno. O sea, realmente es una gran parte de la fuerza laboral que hemos ido invisibilizando y que esto, sin duda alguna, es una oportunidad para hacer justicia histórica finalmente, Natalia. Sí. Y parte de esto inicia con motivar a las niñas desde la escuela a pensar en que las carreras tecnológicas o las carreras en este mundo de ingeniería no son solamente para los hombres. Y un punto clave ahí es motivarlas mostrándoles ejemplos de mujeres que ya están ahí. Curiosamente, la semana pasada tuvimos un evento que se llama DigiGirls en Limón, con varias niñas mostrándoles ejemplos de historias de mujeres que están en tecnología, inspirándolas a que se animen a carreras en esto, o sea, piensen esto como una posibilidad, se animen con matemáticas, con ciencias, porque al final no son carreras de hombres, todos podemos participar. Claro. Y cuando aceleramos, digamos, cuando miramos en una línea de tiempo y ya pensamos en el mundo laboral, tener a mujeres en las empresas y tener mayor participación de mujeres genera perspectivas distintas. Algo que nosotros creemos es que al final del día tú no puedes servir a clientes si solamente la gente que trabaja tiene una sola perspectiva. Es importante esa diversidad de pensamiento porque al final los clientes van a ser diversos, van a tener distintas formas de ver los productos, de ver los servicios. Entonces es importante la parte de la inclusión, no solamente de la diversidad, de tener más mujeres, sino también de la inclusión. Lo comentaban en estos días en una reunión en la que estaba, que la diversidad es como tener una fiesta e invitar distintas personas, pero la inclusión es invitarlas a bailar, ¿no? Entonces creo que ambas cosas es importante y definitivamente con el tema de mujeres en tecnología no solamente es la diversidad sino la inclusión. A que tengan incidencia en la toma de decisiones. En el caso de Costa Rica hay dos ejemplos que a mí realmente me llaman enormemente la atención. Sandra Kaufman es una científica costarricense que trabaja en la NASA y otra costarricense súper destacada es Cristiana Figueres, es la presidenta de la COP. La COP es la que logra en París justamente el acuerdo respecto al calentamiento global. Y lo que a mí me llama la atención, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con tecnología? Realmente, cuando usted está a la par, a mí me tocó entrevistarla hace un par de años, cuando usted está con Cristiana Figueres, usted se da cuenta de todo lo que hace a través de la tecnología y cómo a través de esta tecnología logra, en París, por ejemplo, un acuerdo climático mundial que simple y llanamente va a permitir la sobrevivencia de la especie, nada más y nada menos, la sobrevivencia de la especie. Y entonces yo creo que nosotros tenemos modelos aquí, como hay en el resto de América Latina y del mundo, de cómo convencernos de que las mujeres tienen que tener un papel fundamental respecto a estos temas. Hace 2 meses vino un grupo indígena costarricense que vive en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Y una chica, que no me acuerdo el nombre, que la trajimos de la zona indígena a San José para hacer el programa aquí en la cabina, venía fascinada, y yo le decía, pero ¿por qué estás tan contenta? Y me dijo, es que por fin puedo comprarle un chip al celular. O sea, realmente su paso, ella no venía al programa, ella venía a comprar el chip del celular porque ella lo que quería finalmente era tener acceso a la tecnología. Sí. Y es una población indígena que cuando uno ve las características en América Latina, realmente tendrían también un montón de ventajas con acceso a tecnología e inteligencia artificial. Sí, te cuento una historia. Hace poco estábamos conversando en febrero, no fue hace tampoco, ¿no? Este año volado. Estábamos en Bogotá
reunidos con la dueña de una finca en una zona en Colombia muy rural que tiene poco acceso a tecnología, pero se ha instalado una tecnología que se llama Airband. ¿Qué es lo que usa Airband? Permite utilizar las ondas de radio o ciertas ondas que no se están usando en este momento y para transmitir frecuencia de internet por medio de esto. Bueno. Entonces, a zonas rurales que no necesariamente llega el cableado por distintas razones, logran tener acceso a internet. Por frecuencia. Exacto. Entonces, ella lo que logra ahora, y ella dice, a mí me ha cambiado la vida porque yo ahora logro consultar desde mi teléfono. No solamente es el acceso al internet, que esa es una parte, pero luego es el acceso a la información. Entonces ella logra acceder al precio del café. Y entonces ella sabe cuando es una finca cafetalera, ella logra identificar cuándo es el mejor momento de salir a vender el café. Esa es una parte. Y la otra parte del acceso a la información es que ella ahora por el acceso a internet, el acceso a la información, logra identificar si una de sus plantas tiene de pronto un hongo, una enfermedad y cómo tratarla. Esto también incluye temas de inteligencia artificial, reconocimiento de imagen y cosas así que logran que ahora hasta una persona, una dueña de una finca cafetalera donde no había hasta hace unos años ni celulares ni acceso a internet, logre entrar de una a poder tener estas ventajas, ¿no? De hecho, Natalia, déjame quedarme en tu historia para notar cómo se derrama esto. Esa dueña de la finca que logra ubicar, gracias a la inteligencia artificial, el mejor momento para vender el café, ¿verdad? Entre mejor venda el café, genera empleo directamente a esa zona. Y le genera empleo a esa zona y le genera trabajo a familias que también tendrán que comprarle a alguien para comer. Y en el caso de la otra aplicación que me dijiste, imagínate que le avise mediante, digamos, la lectura de imágenes que la roya, que es uno de los males principales del café, tiene afectado un 2% de su población. Y esto le permitirá inmediatamente cortar ese 2% para salvar un cultivo y una cosecha de un año que genera trabajo y genera riqueza a su comunidad. Exacto, te cuento otro ejemplo. En otro país se está utilizando con la caña de azúcar, lo mismo que tú dices, se puede con drones identificar desde arriba la imagen de la plantación de caña de azúcar. Se identifica cuáles zonas de pronto tienen algún tipo de parásito, algún tipo de enfermedad y se fumiga a esa zona y no se daña el resto del cultivo. Entonces ese es otro ejemplo de cómo la tecnología también ayuda, digamos, al dueño de esa plantación a no tener que perder todo el cultivo, sino solamente tratar esa zona específica. Sí, yo espero a lo largo del programa haber logrado que la gente que le tenía un montón de miedo a la inteligencia artificial iba y pensaba de verdad que nos iba a pasar la de Terminator y se iban a levantar las máquinas y nos iban a dominar, bueno, notar cómo más bien es una oportunidad enorme de crecimiento económico, de crecimiento social, de crecimiento intelectual y desarrollo finalmente de un montón de tecnología que nos permite hacer la vida mejor. Sí. Y volviendo al tema de la mujer, antes mencionabas, ¿no?, otros saltos tecnológicos y estamos hablando de los años 40, 50 y tal. Las fábricas de montaje de Ford coinciden, creo, si no me equivoco, con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Estados Unidos tuvo un crecimiento espectacular. Y la gente piensa que es solo por esa tecnología y tal, pero fue también porque no había hombres para trabajar en las fábricas porque estaban luchando. Entonces fue cuando Estados Unidos dio el gran salto de que la mujer por fin se incorporó al mercado laboral y eso es lo que aumentó la producción de Estados Unidos al nivel brutal que vimos. Con lo cual, si yo pienso ahora en la inteligencia artificial y el papel que pueden cumplir las mujeres, yo no sé si veremos el mismo salto en la fuerza laboral, pero podríamos intentar reproducir algo parecido. Paradójicamente es el gran aporte nazi a la historia. La inclusión de la mujer en Occidente, en Rusia, en Europa y particularmente, por ejemplo, del otro lado de la moneda, las mujeres alemanas que también tuvieron que sumarse al trabajo. Y realmente, digamos, ese aporte tecnológico, un día se conversaba con el embajador de China aquí en Costa Rica y me hizo gracia porque, digo, yo estudié mucho China antes de llegar a la reunión con el embajador, ¿verdad? Entonces pues, los dos estábamos frente a frente, yo puse mi celular así, el embajador pone el celular viendo para donde él, ¿verdad? Entonces yo le digo primero que quiero felicitarlo porque China ha logrado sacar a 120,000 personas de la pobreza en 20 años y pasó de ser una sociedad aldeana completamente en 40 años a ser un gigante tecnológico y la segunda potencia económica mundial. Entonces me quedé viendo el teléfono y me dice, Huawei. Y yo le dije, no. Entonces eso generó una discusión
o una conversación, más bien de cómo la tecnología, cómo en 40 años logras de ser un país aldeano a un país tecnológico, pero no solo por ser tecnológico, sino que te traes con la tecnología y sacas de una vez a miles de personas de la pobreza a través del desarrollo tecnológico. Sí, yo creo que es acortar esa brecha. La tecnología permite acortar esa brecha, pero nuevamente creo que es importante recalcar que no solamente es el acceso a la tecnología, es el uso, es la información, es proveer información también, cursos, capacitaciones, entrenamientos, porque nada más tener un teléfono conectado a internet no te sirve de nada si no tienes el acceso a ese contenido que sea rico y que te permita reentrenarte, que te permita desarrollarte de otras formas. Claro, en el 95 teníamos acceso a internet, lentísimo, yo sé, pero teníamos acceso a internet. Pero ¿qué lográbamos hacer? Yo recuerdo, la primera vez que yo logré tener acceso en mi casa, que sabía que usar la línea telefónica y sonaba el con módem todos y todo esos eso. ruidos. Ok, yo recuerdo que yo lo conecté y dije, por Dios, ahí me decía conexión 56 kbps, ¿verdad? Y entonces, o 9 kbps, no me acuerdo cuánto era. Pero yo decía, ¿y ahora dónde me meto? Lo primero que se me ocurrió, lo voy a confesar, es poner www.fifa.com. Porque era bastante futbolero. Y después dije, ¿qué hago ahora? O sea, realmente el tema del acceso, que es fundamental, por supuesto, ya pasó, digamos, a ser algo que damos por sentado. Ahora es, ok, ¿qué uso le damos, por ejemplo, a esa conexión? En Costa Rica lo estamos viendo con una revolución fiscal que tiene que ver con el uso de la factura electrónica, por ejemplo, y que tenemos un año más o menos de estar utilizando factura electrónica. Ayer hicimos, este programa era sobre el balance de ese año de la factura electrónica y realmente era muy interesante cómo uno se apropia de la información individual. Si yo fui a comprar el domingo algo, por ejemplo, y necesito utilizarlo en mi declaración de impuestos posteriormente, necesito que tenerlo. Y bueno, ¿cómo lo logro tener? Voy a la ferretería, compro algo y me paro a la par del cajero con mi teléfono a decirle, me manda la factura. Y entonces yo simplemente estoy volviendo a ver, en cuestión de 10 segundos, listo, me llegó la factura, muchas gracias, y me voy. Bueno, eso es apropiarse también a través de la tecnología a las decisiones que tomamos todos los días. Nos quedan 2 minutos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. No sé si tienen un mensaje final para la gente, Pablo, respecto a lo esperanzadores que podemos estar. Bueno, yo creo que hemos mencionado muchísimos ejemplos de aplicaciones que nos van a ayudar en el día a día. Yo tengo el problema de que me encantan los ejemplos. Bueno, a mí también me gusta, ¿no? Y yo creo que quedarse en lo abstracto, realmente uno no está comunicando nada, en realidad si nadie te entiende, ¿no? Bueno, volviendo a ese tema, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de aplicaciones que nos van a ayudar a liberar tiempo para hacer cosas más productivas, más interesantes. Nos va a ayudar a estar más sanos. Nos va a ayudar a resolver problemas económicos. Hay muchísimos ejemplos que hemos hablado hoy. Yo creo, mi mensaje sería que no hay que esperar a que esto nos llegue, tenemos que ser proactivos. Como padres de familia, incentivar esta resiliencia que vamos a necesitar, adaptabilidad de los niños y niñas, ¿no? Para que se adapten a estos nuevos trabajos de una forma más frecuente. Y desde el punto de vista de empresas, yo creo que es mucho innovar, intentar adoptar esta tecnología lo antes posible. Y a nivel gobierno, yo creo que es legislar para que se permita la aceleración de esta tecnología y sobre todo colaborar todo el mundo aquí en Costa Rica, porque esto no es solo tarea del gobierno, realmente es tarea de todos, del gobierno, de las empresas, sociedad civil, ONGs, ciudadanos. Natalia. Yo diría que es perderle el miedo a querer aprender cosas nuevas. La oportunidad está en reentrenarnos, en no pensar que si yo estudie X carrera, esa es la función que voy a desarrollar toda mi vida, sino en pulir otras habilidades, por ejemplo, como ahora con la inteligencia artificial, que no tienes que ser programador para entender más de la inteligencia artificial, para poder aportar un valor en la sociedad, no solamente a nivel de la empresa en la que uno trabaja, sino también para la sociedad, para ayudar con el cambio climático, para ayudar con cosas como lo que hablábamos ahora, tanta riqueza histórica que hay en nuestros países, de poder ayudar a que otros jovencitos aprendan la historia, digamos, de manera diferente. Creo que ese es mi mensaje final. Yo tengo que reconocerles que una vez terminado el programa y que cuando hablo de estos temas uno termina esperanzado, más allá de asustado o abrumado, digamos, por lo que significa, termina esperanzado y ojalá que lleguen rápido y que avancemos rápido. Más bien se vuelve ansioso por ver los resultados, digamos, de esta nueva revolución que ahora tiene que ver con inteligencia artificial.
Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Randall. María Gracias. Montes escogió Paulo. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo se la quiero dedicar a mi mujer, Sí. ¿no? que me ha estado apoyando emocionalmente durante la elaboración del estudio, que ha sido un estudio súper bonito, Ujú. pero también muy difícil de hacer, ¿no? Y yo creo que no solo es la gente de mi equipo en Darker Frontier, sino también cuando uno llega a casa, ese apoyo que uno tiene, que es súper importante, así que se la quiero dedicar a ella. ¿Está en España en ese momento? Ella está en Washington, que es donde vivimos. Ah, bueno, vive en Washington. Sí. Bueno, le puedes mandar ahora el podcast y dices, al final te dediqué una canción. Bueno, espero que le guste. Gracias que nos acompañaron. Mañana a las 2 de la tarde otro programa de Matices. Hasta luego. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices.